Bendiciones. Ya me siento un poquito raro acá encima. Estaba más acostumbrado allá cerca de ustedes, pero es bueno también estar acá. Bueno, vamos a seguir apretándonos un poquito más. Se hace necesario para no perder lo que Dios nos da. Y más cuando el propósito es seguir creciendo en ese anhelo de ver muchas cosas de Dios que no hemos visto. Y en ese sentido necesitamos, necesitamos tener claridad en algunas cosas en las que a veces, más allá de ignorarlas, a veces perdemos, perdemos la batalla cotidiana. Y en ello tenemos que tener mucha conciencia para que nuestra vida cristiana y nuestra vida de victoria no sea solo cuando nos congregamos, no sea solo dentro de estas cuatro paredes. Recuerden que la verdadera lucha está allá afuera, está en el hogar, está en el sitio de trabajo, está en las calles, está en el sitio de estudio. Y digo la verdadera lucha porque aun cuando a veces también el enemigo molesta cuando nos congregamos, pero el mayor tiempo lo pasamos fuera de estas cuatro paredes. Aquí estamos unas cuantas horas, ya sea diarias o semanal, porque aún hay algunos días que no estamos aquí, y el mayor tiempo lo pasamos afuera. Entonces es allá donde somos llamados a vivenciar y a experimentar la victoria. Aquí, con algunas excepciones, somos hermanos, todo chévere, todo bueno, todo es sonrisa, bendición. Digo en términos generales porque no faltará la situación donde un día nos vamos a cruzar con algún hermano indispuesto o con mala actitud, pero en términos generales, mientras estamos aquí todo es chévere. Y el asunto es cuando terminamos, aun cuando vamos a nuestros hogares, cuando llegamos a los mismos, y ustedes conocen esta realidad. Y quiero que nos ubiquemos allí en Efesios capítulo 4, donde hay un discurso largo, instrucciones, cuadros, enseñanzas, en lo que tiene que ver con nuestro estilo de vida, y lo tomo como referencia para desde allí mencionar algunos ambientes y desde lo que nos dice la palabra, mencionar algunos elementos en los que hemos de tener cuidado. Tener en cuenta que las instrucciones no terminan en capítulo 4. Recuerden que las epístolas normalmente tienen dos grandes divisiones.
una división teológica, doctrinal y una parte práctica. Siempre vamos a ver en las epístolas esos dos elementos, lo que tenemos en Cristo y desde lo que tenemos en Cristo o lo que nos pide Cristo o lo que ganó Cristo por nosotros, cómo debemos conducirnos. Y desde esa realidad, aquí en la epístola a los Efesios, los primeros 3 capítulos son teológicos, son doctrinales, y los 3 últimos capítulos son prácticos, son vivenciales. Quiere decir eso que cuando tomamos una parte, ahí en capítulo 4, esa parte práctica comienza desde capítulo 4, lo que tiene que ver con la realidad dentro de la iglesia, y a un capítulo 5 que toca la realidad en el hogar. Y en capítulo 6 pues nos encontramos con la realidad con el mundo espiritual opuesto a Dios. Esos 4 últimos capítulos de esta epístola son prácticos. Y solo vamos a mencionar una parte allí en capítulo 4, desde el verso 17. Sigo leyendo en la Nueva Traducción Viviente, no en la tradicional Reina Valera, y quiero leer toda esta sesión desde verso 17 hasta terminar ese capítulo 4. Cuidado con los términos en esta versión, si no tienes Biblia, mejor te concentras en esta, pero más allá de tener la versión en la cual lees, te vas a dar cuenta de algunos términos que podemos decir son sinónimos, y como no son sinónimos perfectos, te van a dar una idea un poquitico más allá de la que tienes allí. Y dice en verso 17 de Efesios 4, con la autoridad del Señor, dice el apóstol, digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. A más de ello, digo yo, han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al Espíritu Santo. No, da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil
a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Jesucristo. Podríamos dejar aquí, porque el mensaje es claro, es contundente. Pero es bueno al menos mencionar estos ambientes en los que nos movemos y desde estos ambientes, diferentes ambientes en los que nos movemos, que nos podamos desafiar en ese aprender a vivir como hijos de Dios y verdaderos discípulos de Cristo. Si quieres un título, deja este: aprendiendo a vivir como hijos de Dios y verdaderos discípulos de Él o de Cristo. Y este segundo elemento lo menciono teniendo en cuenta el mes en que estamos, donde tenemos ese llamado a nivel institucional, y yo diría más que a nivel institucional, a nivel local, ese desafío, esa necesidad, esa urgencia de vivir como verdaderos discípulos. Y cada uno de nosotros sabrá, cada uno de nosotros desde su honestidad, ya sea desde lo que se ha mencionado en este capítulo, desde este verso 17, sabrá y sabremos en qué áreas necesitamos ajustarnos, en qué áreas necesitamos apretarnos y que aprendamos a vivir como hijos de Dios y verdaderos discípulos de Él. Y aún podría ser que lo que te concierne a ti no aparezca en lo que se ha leído. Habrán otras porciones en la Escritura que seguramente lo van a mencionar, o podría ser que nunca lo mencionen, porque muchas veces los escritores bíblicos, entendiendo que la lista es larga, van a decir y cosas semejantes a estas, para que no saquemos en algún momento la excusa: no, es que la Biblia no lo menciona. Cada uno de nosotros, desde su intelecto, desde su raciocinio, puede saber fácilmente qué agrada y qué no agrada a Dios. ¿Qué agrada y qué no agrada a Dios? Cada uno de nosotros lo podemos saber. Yo solo quiero mencionar ambientes o espacios
o áreas en las que hemos de tener cuidado. Y desde esas áreas mencionar 2, 3 elementos que podrían ser más. Que nos direccionen, elementos que hemos de tener presentes si es que hemos de vivir como hijos de Dios. No solo los domingos cuando nos congregamos, no solo los jueves cuando nos congregamos, sino todos los días y en el ambiente en que nos movamos. Claro está, también que dependiendo del ambiente, tú debes saber si ese ambiente te favorece, si está muy fuerte, y qué tendrías que hacer. Que Dios dé sabiduría en ello. Y lo primero que quiero mencionar tiene que ver en dirección a Dios. Creo que lo decía el jueves. Esa posición, y más que esa posición, mi postura hacia Dios va a determinar todo. Mi postura hacia Dios va a determinar todo. La Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Muéstrame a un hombre, a una mujer que teme a Dios. Y te mostraré yo a un hombre y a una mujer que se preocupa por vivir bien, por obedecer a Dios, en sus exigencias, en sus mandamientos, que se cuidará, esté donde esté, ya sea que lo estén viendo o no lo estén viendo, que evitará algunas cosas, que si le hieren o le insultan, no responderá de la misma manera, de la misma forma. Y yo te diría, muéstrame a un hombre y a una mujer que teme a Dios y yo te mostraré a un hombre y a una mujer en el cual puedes confiar. Si ves que no hay temor a Dios, en el impío no hay temor a Dios y tú confías en el impío, puedes confiar en él, tendrías que ser muy simple y descabezado para confiar en alguien que no teme a Dios. Así en la sociedad hay algunos moralistas, algunos que son estrictos en las reglas, en las normas, pero resulta que hay una realidad interior en todo ser humano y es una naturaleza caída. Y el día que esa naturaleza caída se activa, o el diablo la activa, la atiza, puede suceder cualquier cosa. Y en dirección a Dios, si hemos de vivir como hijos de Él y como verdaderos discípulos de Cristo, ya mencioné el temor a Dios. Pero más allá del temor a Dios, y no es nuevo esto, la dependencia en Dios. ¿Por qué no también la obediencia a Dios? Y en términos generales, yo podría decir la comunión con Dios. Si hay comunión con Dios,
es porque hay temor, es porque hay dependencia y es porque hay obediencia. Si esos elementos, si estos valores no están en tu vida y no de manera teórica, meramente conceptual, sino de manera práctica, si no están de manera práctica, no me digas que vives en comunión con Dios. Y sí que necesitamos esa comunión con Dios. Sí que la necesitamos. Cuidado con estos tres valores: el temor, la dependencia y la obediencia. Para que no hagamos una larga lista. Y eso que se nos van elementos de gran valor. Como el amor a Dios. Pero coloco estos digamos al inicio, porque me temo que ese amor irá aflorando en la medida que le vaya conociendo, en la medida que me vaya relacionando con él, en la medida que le vaya viendo obrar y en especial en la medida que esa comunión se establezca, se fortalezca y que vayamos creciendo en ello. Y hago este enfoque en esta mañana porque hemos ganado algunas cosas en esta semana. Cosas que le sumamos a lo que ya traíamos en nuestra vida. Y hay la necesidad de que cuidemos lo que ganamos. En la vida natural, la vida económica, la vida académica, lo que sea, cuidamos lo que ganamos. Y a veces en la vida espiritual somos muy descuidados. Pero muy descuidados. A veces entiendo que también es por ignorancia. Tenemos un enemigo espiritual que no vemos, que es astuto, que es sagaz y que nos ataca en el momento menos esperado. Y sabemos eso. Y a veces, como dicen en mi casa, a veces folclóricamente, a veces caemos redonditos en lo que no deberíamos caer tan fácilmente. El enemigo va a molestar. Y cuando menos lo esperamos. Y tenemos que estar alertas. Tenemos que estar alertas. Ahora, esta relación con Dios o estos elementos hacia Dios en nosotros van a ser claves para lo demás. Porque en última instancia es solo por el temor a Dios, el amor a Dios, mantener mi comunión con Él, que voy a estar dispuesto a lo demás. No solo a ser fiel en las relaciones, a ser respetuoso en las relaciones, también para no ceder y no caer ante las acechanzas del enemigo. Y ustedes de esto saben, porque esto sí que lo hemos mencionado. Pero sencillamente, si estos valores no los has afirmado en tu vida, afírmalos.
porque son cimientos. Son cimientos. Y una casa que está bien cimentada, una vida que está bien cimentada, venga lo que venga, venga el tornado, el huracán, la ventisca que venga, se puede mantener firme. Se puede mantener firme. Pero más allá de ese direccionamiento hacia Dios, viene el área a veces más complicada en dirección al prójimo. Y aún en esa dirección al prójimo, los nuestros, por no mencionar el hogar. Curiosamente, el apóstol en capítulo 5 va a tocar la parte del hogar y va a decir: someteos unos a otros en el temor a Dios. Esto que por cierto a veces ha sido muy mal interpretado y los esposos buscan sujeción cuando ellos son los más insujetos. Muchos esposos buscan sujeción de todos en el hogar, pero ellos no se quieren sujetar a nadie. Y aún a veces malinterpretamos este texto cuando está hablando a esposos cristianos: someteos unos a otros en el temor a Dios, y colocamos cargas pesadas, y a veces hasta el esposo impío ese versículo sí se lo aprende y quiere someter a la esposa todo el tiempo, recordándole que se debe someter cuando él no está sujeto a Cristo. Entonces, alguien que no está sujeto a Cristo, ¿con qué autoridad le pide a otro que se somete a Cristo? Y con esto no estoy dándole alas a las esposas, sino que también tengan cuidado y no traguen entero. Porque a veces algunos se aprovechan. Pero lo que la Biblia está diciendo en Efesios 5 es que todo el hogar debe estar sujeto a Cristo. El esposo sujeto a Cristo, la esposa sujeta a Cristo o sujeta al esposo que está sujeto a Cristo, los hijos sujetos a esos padres que están sujetos a Cristo, y allí no hay ¿qué? Allí no hay pérdida, allí no hay confusión, allí ninguno puede sacar ventaja, porque todo es una cadenita y todos están sujetos ¿a quién? A Cristo. Y ya en los casos donde hay yugo desigual, pues me toca decir como el apóstol: ahí yo no tengo mandamiento, que Dios les dé sabiduría. Pero cuidado con esta realidad en el hogar. ¿No será que a veces es en el hogar donde más nos descuadernamos y donde más contristamos al Espíritu Santo? Y factores van a haber muchos. Recuerden que la familia latina, los latinoamericanos, los hogares latinos, tendemos a ser muy dependientes emocionalmente. Y desde esa dependencia y de otras realidades tendemos a ser muy posesivos. Y desde esa dependencia, cuando percibimos que algo se nos va a perder, o ese sujeto de nuestro amor, o ese sujeto, objeto de nuestro amor, lo podemos perder, se reacciona a veces con violencia. Y creo que es una de las áreas donde la familia latina y nosotros como latinos tenemos que ir aprendiendo y a no ser tan dependientes
emocionalmente de otros. Porque aún los discursos que usamos, yo no sé si falle al decir esto, pero a veces decimos con tanta propiedad, mi esposa, mi esposo, y como es mía, como es mío, el día que percibo como que se me va a perder, o por aquí algún vivaracho o vivaracha le quiere echar mano, entonces ¿de qué manera reacciono? Voy y saco el machete, porque lo mío no se lo llevan. Y nos olvidamos que ese esposo tiene voluntad, que esa esposa tiene voluntad, que no se la están llevando a la fuerza, que no es que se la están llevando, sino que quizá él se quiere ir o ella se quiere ir. Y no estoy diciendo que cuando vea que se quiere ir o se quiere ir, quedarme con los brazos cruzados, pero parece como reaccionamos a veces como si el otro no tuviese conciencia. Entonces, cometemos horrores, barbaridades. En eso creo que necesitamos ser muy educados. Y yo aún en ese aspecto a veces digo, nadie se lleva a nadie. Es el otro que se quiere ir. Y si el otro se quiere ir, pues no le abro tampoco la puerta, en este caso. Pero al menos preguntar por qué. Cuidado. Y en esto otra vez, el enemigo conociendo esta realidad, el enemigo ataca, molesta. Lo otro ligado a ello es cuando pasamos por alto de la individualidad y desde ese pasar por encima de la individualidad, queremos que la esposa quiere que el esposo piense como ella piensa y viceversa. Aprendí este concepto de un consejero familiar hace años, y dio este concepto. Debemos aprender a ser pareja sin llegar a ser puré. ¿Saben ustedes qué es un puré? Aquí la hermana, bueno, no solo de papa, se hace también de manzana, pero en un puré de papa o de manzana, el cual se hizo con 3 o 5 manzanas, usted no sabe qué porción es de X manzana o de Y manzana. Y a veces en las relaciones de pareja se quiere como un fusionamiento donde se pierde la individualidad. Y no solo hombres que les gusta controlar, mujeres controladoras en la torre de control. Y si no se hace, no se vive, no se come, no se habla como usted quiere, allí hay problema. Y por eso se pelea y por eso se contrista al Espíritu Santo. Cuidado en el hogar. Cuidado. Y cada uno sabrá, desde lo que estoy hablando, diciendo, en dónde el enemigo te ha hecho la judía, dónde el enemigo te ha ganado la batalla. Y eso otra vez no tiene que ver solo en relación de pareja, tiene que ver con el trato con todo lo de la familia. Hay que ser pareja y aprender a ser pareja, porque aun cuando no se es pareja, cuando somos disparejos, el diablo se mete fácilmente por allí. Pero por más pareja que seamos, la individualidad no se pierde. Ahora, con esto de la individualidad,
Tampoco estoy legalizando lo que en la vida de pareja y en el hogar se sabe que está mal. Pero resulta que aún a veces hay cosas que están mal en el hogar desde cualquiera de los cónyuges o de los hijos y lleva años y el otro no ha querido corregir o no ha podido o no le da la gana o no puede. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a pelear todos los días? ¿Y vamos a contristar al Espíritu Santo todos los días? ¿Qué vamos a hacer allí? Porque todos levantamos la bandera y seguramente yo la he levantado y hacia mí es posible que también la levanten en algún área. Llevas años, 5, 10, 15, 20, 30, 40 años en lo mismo. Y es allí donde yo digo, si una situación ya lleva tantos años, ¿será que va a cambiar? Podría cambiar, pero al menos yo debo tomar una postura. Si lleva tantos años, ¿me voy a seguir amargando la vida, la existencia con eso? ¿Y entristeciendo al Espíritu Santo? Peleas sin fin en los hogares. Año tras año lo mismo y lo mismo. Y hay que tomar decisiones. Y una bien radical, que muchos han tomado. Me voy. Nos separamos. O váyase. Cada uno sabrá. ¿Y en dónde está la paciencia? ¿Y en dónde está la mansedumbre? ¿Y en dónde está el amor? Y acepto que puedo responder hoy con mansedumbre, con amor. Mañana podría ser que esté tentado, porque ese amor no es un estado en nosotros, ni esa mansedumbre a veces no es un estado. Solo respondemos con, y a veces estoy cargado, estoy cansado, y aún no fui tan consciente y reaccioné como no debí haber reaccionado. Hermano, el chiste es el siguiente, un chiste serio. Eso que hemos ganado en esta semana, ¿hasta cuándo nos va a durar? Eso espiritual que hemos ganado, ¿hasta cuándo nos va a durar? ¿Quién se lo va a llevar? ¿Lo podemos mantener? ¿Lo podemos sostener? Y es allí donde yo pregunto, ¿y en dónde está el Espíritu Santo? El que da fortaleza, el que produce su fruto en nosotros, su fruto de amor, de bondad, de mansedumbre, de templanza. ¿En dónde queda ese fruto? Y alguien dirá, no, es que la persona no merece eso. Me puedo unir a ello. Pero otra vez, por tu comunión con Dios, debes estar y debemos estar dispuestos a renunciar a lo que sea. El verdadero discípulo de Cristo se mantiene firme y fiel, siempre. Y bueno, si la Biblia le da aval, si el Espíritu Santo le da el aval, y es una realidad a nivel de pareja o a nivel de padre e hijos, pues el que crea que debe tomar X decisión que la tome, pero asegúrese de que Dios le va a seguir respaldando. Que Dios le va a seguir respaldando aun cuando haya tomado la decisión que haya tomado. Hermanos,
No podemos vivir siempre la vida ganando y perdiendo, ganando y perdiendo. Porque al fin de cuentas, del balance, lo único que podemos mirar quizás sean pérdidas. Y no podemos estar empezando todos los días. Tenemos que crecer, tenemos que avanzar. Y la única manera de avanzar, de crecer, es incrementar día a día en determinadas áreas, que eso que ganamos lo podamos incrementar más en otro empuje, en otra acción, en otro tiempo de búsqueda, y que no estemos arrancando siempre de cero. Entonces, es allí donde los recursos de Dios deben dejarse ver y poder encarnarlo. Ligado a esa área, o en esa área, nuestra relación con el mundo, con la sociedad. Y cuidado que el mundo en eso es cruel. Algún sector del mundo es cruel. Cuando se dan cuenta que usted es cristiano, no faltará un emisario del diablo que quiera hacerle a usted la vida imposible. ¿Y usted qué va a hacer? Dígame, ¿usted qué va a hacer? Cuando comiencen a hacerle bullying porque es cristiano, o a decirle, usted es un tonto, usted es un tonto por esto y por lo otro, y el famoso discurso, y seguramente en muchas latitudes se puede dar, y yo creo que se da, usted es un tonto porque lleva su plata para el pastor o cosas por el estilo. ¿Usted qué va a hacer? Decía la hermana que nos dirigía las ofrendas, yo lo hago por amor a Dios. Y aún, yo sé que aún por amor a Dios, como ella tocó la buena administración, si ella ve mala administración, podría ser que por amor a Dios lo haga en otra dirección. Podría ser. Y nosotros sabemos que en esta realidad, cada denominación, cada iglesia tiene sus parámetros. Una de las cosas que a mí personalmente no me gusta y de esta realidad y no me gusta dentro del cristianismo es que en el cristianismo, y al menos en Colombia, no hay controles para quien levanta una congregación. Y uno escucha a veces impíos que dicen, uy, voy a crear una iglesia para conseguir plata. Y me temo que muchos impíos, muchos hombres malos han fundado iglesias solo por conseguir plata y engañar al pueblo. Y no hay controles, para mí no hay controles dentro del cristianismo en Colombia, donde si un día un señor por allí que se llama Luis Henry o Luis Buenaventura o qué sé yo, levantó una iglesia, alguien que llegue y investigue y a saber ese Luis Henry quién es, ese Luis Buenaventura quién es, ese Porfirio quién es, de dónde salió, de dónde viene. No hay controles. Y desgraciadamente en Río Revuelto, ganancia de vivarachos. Pero lo que el cristiano debe saber es que todo no es igual. No en toda congregación hay un pastor que toma ventaja de lo económico. Hay hombres, verdaderos hombres de Dios en algunas congregaciones. Y yo diría en la mayoría de las congregaciones. Y a veces nuestro seguimiento a Cristo es estorbado por esta realidad. Y más cuando el impío viene
y nos lo frentea. Entonces yo le diría, si usted sabe que su pastor es así, ¿por qué lo tolera? ¿Por qué se enoja? Y si sabe que no es así, ¿por qué se enoja si sabe que no es así? Y habría muchas otras realidades con las que el mundo quiere echarnos zancadilla, y no solo a los miembros de la congregación, sino también a líderes, a pastores. Porque a nosotros los pastores, muchas veces, que usted debe estar lleno a plata. Le dije, vaya a mi casa. Joyce tiene que decir en eso, de ello. Cuando en el colegio, en sus últimos grados, se dieron cuenta que ella era cristiana. Entonces comenzaba el bullying. Ella decía, vaya, vamos a la casa para que vea cómo vivimos. Y yo en algún momento, aún desde las realidades, desde las crisis de ellas, yo en alguna ocasión le dije, creo que se lo dije o lo pensé, y se me dio al pie de la letra. Le dije que no vaya a ser que lo que yo he sembrado y a lo que me he negado y a lo que me he sometido de buena gana sea la puerta para que mañana puedan, a ver cómo lo digo, para que mañana el novio, el que va a ser el esposo, pueda llegar con confianza y pueda mirar con confianza que su papá es pastor. Y dicho y hecho. Y dicho y hecho. Porque no solo con Joyce, también con Bexy, padres, bueno, en el caso de Edwin, la mamá se congrega, pero el papá no se congrega. En el caso de Sebastián, el papá muy católico lee la Biblia, pero no se congrega. La mamá no se... ¿Cómo? Bueno, ahora ya van a su iglesia. Pero en su momento no era que fuesen tan amantes de iglesia. Y el testimonio, seguramente el testimonio de ellos, yo nunca he sentado a Edwin a preguntarle, ve, ¿qué te ha preguntado tu papá de Weyman como pastor? ¿Qué tanta plata te tiene? ¿Qué tantos lujos tiene en esa casa? Nunca me he atrevido a preguntarle. Ni a Sebastián le he preguntado eso. Pero lo que yo sembré abrió la puerta. Y ellos pueden decir hoy con confianza, y no solo de mi comportamiento aquí, sino del comportamiento en la casa, si realmente estoy jugando con transparencia en esto o no estoy jugando con transparencia. El mundo molesta, y molesta a veces por ignorancia, porque muchos de los que hablan son hasta, ¿cómo lo diría yo? Bueno, no tengo el término todavía. Sin investigar, meten a todos a una canasta, a una cesta, faltos de sabiduría, y en la inconsciencia de que cada caso es único. Y así como yo en esta área, seguramente en toda profesión se tiene algún elemento para señalar. Aquí tenemos abogados. ¿Qué nos dicen de los abogados? Pero obvio que un abogado mundano tiene que ser diferente, muy diferente a un abogado cristiano. O un abogado cristiano
tiene que ser muy diferente a un abogado no cristiano. Que un comerciante cristiano tiene que ser muy diferente a un comerciante no cristiano. Aquí tenemos al hermano Hugo. Tiene su fama en el área de negocios en la que se mueve, pero no mala fama. Tiene su fama de un hombre generoso, bondadoso. Y muchos de nosotros hemos disfrutado de esa bondad. Y cada uno en su profesión, en el área donde se mueve, que no nos veamos entristeciendo y contristando al Espíritu Santo, con el que hemos sido sellados para el día de la redención. Y como hemos estado aterrizando a muchos cristianos que cuando hablan del sello del Espíritu, creen que el sello es una mancha, que es una marca, y se olvidan que el Espíritu Santo es el mismo sello, que el sello es una persona de la deidad que puede ser entristecida, que puede ser contristada, que se puede apartar. Y el día que lo necesites, se ha apartado de ti, está contristado, o está apartado de ti en su obrar, ese día, ¿qué va a pasar contigo? Por eso hablé primero de la comunión con Dios. Hermano, yo muchas cosas me las trago. Todas, soy de carne y hueso y todas no me las trago. Pero algunas me las trago vivas. Por mi comunión con Dios. Por mi comunión con Dios. Hermanos, que eso que hemos ganado en la vida cristiana hasta aquí, y no solo en esta semana, no lo perdamos en cualquier esquina y con el que se le dé la gana. Hermanos, ustedes que tienen esos vecinos y esas vecinas problemáticas, y el diablo se ha acostumbrado a robar lo que ganan espiritualmente. Vamos a seguir permitiendo que el enemigo se robe lo que nos ha costado. Tenemos que ser serios. Y si queremos llegar donde queremos llegar, saber que el diablo se va a interponer y va a colocar no solo cáscaras, va a colocar grandes troncos en el camino. Y es allí donde el cristiano, aún eso que Dios pide en dirección al prójimo, humildad, mansedumbre. Pero esa mansedumbre ya se le hace burla. Y aún algunos cristianos los he oído decir, manso pero no menso. Y yo no sé en dónde trazan la diferencia. Y por no ser mansos, terminan siendo mensos. Por no querer ser mansos. Y pierden lo que Dios les da. Y pierden la ruta a donde Dios los lleva. Y nunca llegan. Porque se equiparan con el mundano. Porque dejan de obedecer a Dios, que es sabio, que es bueno, que sus planes para con nosotros son para bien, son para bendición, y terminamos desobedeciendo al que quiere lo mejor para nosotros. Y terminamos siguiendo al mundo y haciéndole el fuego
a Satanás. Y cuando reaccionamos así, ¿en dónde está la compasión y aún el amor que hemos de sentir por el mundo, por el que no conoce, por el que está en ignorancia? ¿Por qué Jesús tuvo que decir, Señor, perdónales? ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. En otras palabras, son ignorantes. Son ignorantes. En el sentido más sano, son ignorantes. Porque a veces no podemos conciliar estas dos realidades. A veces decimos, el hombre sin Cristo está así, está asá, etcétera, etcétera. Y cuando ese que está así y asá direcciona algo desde su estado hacia nosotros, ahí nos olvidamos que está ciego, que está en tiniebla, que el enemigo lo tiene controlado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué jugamos? Hermano, tenemos que tener equilibrio. Otra vez. Y acepto también que a veces en el hogar podría ser que uno esté más influenciado por el enemigo que otro, que uno sea más fuerte. Y aún en eso fallamos, que a veces el fuerte camina solo y día a día se fortalece más y el débil va quedando día a día más rezagado. Pero para que el débil, el que se ve débil, no se vaya a recostar y a dormir en esto que estoy diciendo, también el débil debe esforzarse y debe buscar. Si reconoce que hay fortaleza en el otro, a ver, ¿cómo me le pego a este o a esta en esto? Porque a veces el enemigo también nos las hace por allí y ese desequilibrio tan grande en pareja, en algunas áreas. Uno de los cónyuges casi volando y el otro por acá gateando. Y no nos damos cuenta que en esas diferencias tan marcadas, eso va a generar problemas. Eso genera problemas. Y más complicado cuando los dos dicen ser cristianos. Cuando uno es cristiano y el otro no, entre comillas se entiende. Y allí el que es cristiano debe tener mucha sabiduría para saber cómo maneja esos desajustes acá, que a veces no son en todas las áreas. Pero a veces, otra vez, no somos conscientes que entre más desequilibrio haya, mientras uno crece, crece y crece, y el otro por acá arrastrado, los problemas van a estar allí. A nivel alianza, en algún momento nos dimos cuenta de ello. Y se propuso que a una de las capacitaciones no fuese solo el pastor, sino que también fuese la esposa, para evitar esos desajustes. Que uno va creciendo y creciendo y hacia arriba, como un Lucho Herrera subiendo la línea en sus tiempos, y por acá el reguero. A eso también hay que ponerle cuidado. A eso hay que ponerle cuidado. En eso hay que ser sabios. Sí, yo he oído en esta congregación a poquitos esposas o esposas que han evidenciado, han manifestado esta preocupación. Yo estoy creciendo y esto, y mi esposa por acá rezagada, o viceversa. Y es que también el que va atrás, el que se ve atrás, también que se pellizque y que también muestre interés. Porque el diablo y la vida y las circunstancias aprovechan esos espacios. A veces ni en el idioma las parejas se entienden. Porque uno dice una cosa y el otro entiende yo no sé qué. Y ahí comienzan los problemas. Y sencillamente porque uno lee Biblia, uno se ilustra y el otro se está desilustrando más y más.
Entonces usted dice blanco y el otro entendió negro. Y nunca se van a entender. Parecen una mini torre de Babel, ese hogar. Y el diablo aprovecha eso. Y nosotros somos carne. Y no siempre, no todos los días, vamos a estar en el mismo nivel de resistencia para responder a esa desavenencia. Que usted dice blanco y el otro ni se sabe qué color fue que entendió. El fin del discurso es, el enemigo aprovecha esos espacios. El enemigo aprovecha esos espacios. Y si nosotros no tomamos postura, ya sea de paciencia, de tolerancia, de evitar algunas situaciones, que si dije blanco y entendió negro, pues dejarlo allí. Y no lidiar y pretender y querer hacerle entender qué fue lo que yo dije. Porque es allí también donde nos enfrascamos. Y a veces, en vez de clarificar, nos enredamos más y más. ¿Y saben qué pasa? A veces desde ello el tono de voz va subiendo, nos acaloramos y el impío que vive, que es vecino, se da cuenta. Y estos son los hermanos cristianos que hasta me han estado invitando a la iglesia. Hogar, hogar, hogar. Yo diría que las grandes pérdidas a veces las tenemos en el hogar, en familia. Porque a veces hasta salimos a la calle y no hablamos con nadie. Las perdemos en el hogar y damos mal testimonio. Y seguramente todos hemos dado mal testimonio en el hogar, desde el hogar. Y tenemos que apretarnos. Y eso, desde esta presión, y no termino sin decirlo, y desde esta presión espiritual contra el hogar cristiano, no debemos cerrar los ojos. Seguramente el enemigo, desde sus emisarios, a veces conjuros, maldiciones, cosas conjuradas contra los hogares cristianos. Y no debemos ser ignorantes a ello. Hermanos, aquí podemos cantar gloriosamente, aquí podemos ver ángeles, aquí podemos ver el cielo abierto. Pero si no nos cuidamos en los otros espacios, todo se pierde. Todo se pierde. Todo se pierde. Y nos toca siempre estar iniciando de cero. Y ustedes se dan cuenta, miren lo que se ha vivido hoy en esta mañana. Si nos congregamos mañana, partimos de ese nivel que estuvimos hoy. A veces nos reunimos al otro día y ni rastro de lo que se vivió el día anterior. Ni rastro. Ya yo ni uno me pregunta, bueno, ¿y este en dónde se gastó todo lo que se le dio ayer? Hermano, y eso frustra. Y a veces uno llega con la esperanza. No, si vivimos eso ayer o antier, lo que viene es glorioso. Y llega uno y un hielo y un frío y una pereza y un desánimo. Y otra vez,
¿Y en dónde se gastaron lo que se les dio ayer? Bueno, Luis Henry, ¿estoy en lo cierto o estoy equivocado? Cuidado, iglesia, cuidado, iglesia. Y otra vez, el mayor problema a veces es que no nos desgastamos con el mundo, sino que nos desgastamos entre los mismos de la familia que nos llamamos cristianos. Y mientras no cerremos, tapemos ese hueco, no vamos a avanzar. No vamos a avanzar. Ahí está. En toda esa parte práctica, vivencial, en las epístolas. Primero se nos dice, ¿qué tenemos en Cristo? Y después se nos dice, ya que tenemos esto en Cristo, ahora vivamos de esta y de esta manera. Muchos nos olvidamos del Espíritu Santo, cuando menos debemos olvidarnos de Él. Y déjeme decirle, la obra del Espíritu Santo que más necesitamos no es tanto ni cuando nos congregamos, es afuera. Lo hemos dicho y no por hacerle bullying a nadie. Aquí decimos, Dios es poderoso. Si Dios conmigo, nadie contra mí. Y me da miedo salir a evangelizar. Me da miedo ir a compartir. Me da miedo ir a la tienda. ¿Y qué pasó con ese Dios tan grande que tenías? ¿También se escondió ese Dios? Dios es amor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando tengo la necesidad, me olvido de ir al que da la fortaleza. Hermano, la vida cristiana no es de iglesia. Se puede decir que nosotros vamos a la iglesia solo a rendir culto, adoración y a ser fortalecidos y a tanquear. ¿Pero para qué tanqueamos? Para hacer el trabajo allá afuera. Para enfrentar al mundo. Para enfrentar al mundo. Para vivir bien. Lo mejor que podamos en nuestros hogares. Y especialmente los que somos familia cristiana. Porque cada caso es único. Pero que esos valores como la humildad, la mansedumbre a la que nos resistimos, siguiendo patrones mundanos, hacen que perdamos la batalla allá afuera. Y por más que nos encerremos aquí, y por más que descienda fuego aquí, aquí no nos podemos quedar todo el tiempo. Porque aquí no hay cama para tanta gente. Tenemos que volver allá. Tenemos que volver. Me marcó, y termino con esto, me marcó en su momento el cuadro de, creo que después de la transfiguración de Jesús. Y bajan del monte y lo primero que se encuentran en el valle es un endemoniado. Y algunos, quedémonos acá. No nos podemos quedar siempre en el monte, porque ahí en el valle nos necesitan. En el valle nos necesitan. Hagamos conciencia de todo esto, hermanos. No vivamos de espaldas a esta realidad. Y seguiremos en esta búsqueda, porque vamos tras la sobrenaturalidad de Dios. Vamos tras la gloria de Dios en nosotros y a través de nosotros. Apenas estamos dando pequeños pasitos. Y ustedes saben que aun cuando
ese elemento comience a manifestarse, algunos de nosotros vamos a ser desnudados por el Espíritu. Por el Espíritu. Algunas cosas van a ser reveladas. Y algunos sé que le temen a eso. No le tema a que Dios se revele y se muestre. Témele a vivir mal y ajusta lo que tienes que ajustar. Pero esta búsqueda continúa, hermanos. Estamos convencidos que si no luchamos, no conseguimos nada. Que si no enfrentamos al enemigo, no conseguiremos nada. Que si no nos metemos con Dios y encarnamos al Espíritu Santo, no conseguiremos nada. Y queremos que el reino de Dios venga a través de nosotros. Ese reino primero debe venir a nosotros. Yo al orar todos los días la personalizo. No que venga tu reino en otros y hacia... No, que tu reino se establezca en mi vida. Tu gobierno gobierna mi vida. Eso es lo que a veces no hacemos. Tiramos la oración tan general y nos olvidamos que primero estoy yo. Hermanos, seamos celosos con las cosas de Dios y seamos celosos con lo que Dios nos da. Y podría ser que a mi cónyuge no le importe lo que Dios me da. Que no le importe al cónyuge. Pero a mí que me lo da, yo tengo la obligación de cuidarlo, de atesorarlo, de guardarlo. Más allá de que Dios, entre comillas, no me lo da gratis. Porque a mí me ha tocado buscarlo. Hermanos, lo que buscamos, lo que nos cuesta, cuidémoslo. No permitamos que se lo roben tan fácil. No permitamos que alguien se lo lleve tan fácilmente. Luchemos por ello. Pero saber que aún en nuestra manera de lucha debemos tener cuidado. Otra vez, esta búsqueda apenas está dando sus primeros pasitos. Sus primeros pasitos. Hermano, porque esta sequía ya duele. Y no solo duele, da vergüenza y preocupa. Que teniendo un Dios tan grande, un Dios tan poderoso, la iglesia que es el cuerpo de Cristo, y nosotros miembros de ese cuerpo no hayamos encarnado lo que hay en Cristo. ¿Por qué no cierras tus ojos allí donde estás? Y más allá de sentirte regañado, siéntete bendecido. Si Dios, en su gracia, más allá de lo que yo he dicho, te ha hecho consciente de algunas realidades. Si Dios te ha hecho consciente, siéntete bendecido y respóndele a Dios. ¿Qué cosas tendrías que ajustar? Parejas cristianas, pónganse de acuerdo, pongámonos de acuerdo. Si tu esposa o esposo
no es cristiano, no se congrega, ponte de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Pongámonos de acuerdo. Y como pareja cristiana, si tienes que caminar solo, camina solo. Pero recuerda que al caminar solo también quedan por allí algunas cosas en el aire y que mañana no te desubiques con ella porque sabes que estás caminando solo. Que vas a conocer cosas que tu esposa no va a conocer. Que vas a entrar en una dimensión espiritual o podrás entrar en una dimensión espiritual donde tu esposa o esposo nunca va a entrar mientras esté en esa condición. Y que debes manejar bien esas diferencias. Que debes ser sabio, debes ser maduro. Y aún desde la parte cristiana, el que va atrás y se quedó atrás, que también sea realista y sea serio o seria. Porque a veces el que se queda atrás y ve que el otro está avanzando, también le quieres echar zancadillas, consciente o inconscientemente. O puede ser un estorbo para que siga avanzando. Y más allá de lo que yo diga, a manera de oración, es tu decisión. Es tu decisión. Tanta necesidad en el mundo hoy, en los hogares. Y se necesitan hogares cristianos que den ejemplo. Parejas cristianas. Queremos ejemplo. Parejas. Hoy que todo esto se está echando por la borda y se quiere mostrar que eso no vale, que eso no sirve. Nuestro buen Dios, perdónanos. Perdónanos como individuos. Perdónanos como parejas cristianas. Como familias cristianas. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios, porque en ese no someternos a ti, esposos no sometidos, sujetos a Cristo, esposas no sujetas a Cristo, traemos desorden, traemos caos al interior de los hogares, al interior de las familias. Y no solo caos en este círculo, también generamos caos a nivel social, porque no somos ejemplos. Perdónanos, Dios, cuando llamándonos parejas cristianas, matrimonios cristianos y familias cristianas, nos regimos más por patrones mundanos, patrones callejeros, y no por tu palabra de sabiduría, tu palabra de bendición.
Perdónanos, Dios, cuando corremos y corremos en dirección opuesta al hogar, a la familia. Y queremos que otros conozcan y que es bueno, conozcan de Cristo. Queremos formar a otros, pero quizás en el hogar hay alguien que necesita ser formado y anhela ser formado y no le dedicamos tiempo. Perdónanos, Dios, cuando como familia somos de mal testimonio a la vecindad. Perdónanos, Dios. Perdónanos cuando hemos pisoteado tu mandamiento allí en Efesios 5. Someteos los unos a los otros en el temor a Dios, hablándole tú a los hogares. Esposos, someteos a Cristo, sujetos a Cristo. Esposas, sujetas a esos esposos que se someten a Cristo o están sometidos a Cristo. Hijos, sometidos a los padres que están bajo la sujeción de Cristo. Siervos, sirvientes, sirvientas, trabajadores en el hogar, sujetos a sus amos cristianos.